Nuevamente estamos juntos para tener la clase que nos toca para hoy. Estamos, bueno, por empezar a ver los temas preparados para esta clase, de acuerdo a lo que está en el campo, ¿verdad? Bueno, la pregunta de siempre es si está todo bien, si tienen alguna consulta, alguna duda. Si no, vamos a ir arrancando con el tema de hoy. Si quieren comentar algo o si quieren preguntar algo de lo cual tengan dudas de lo que vengan haciendo o estudiando. Hola Eve, ¿cómo te va? Lo pueden hacer ahora, antes de que empecemos el tema. ¿Cómo te va, Maxi? Bueno, los escucho. Les quería contar de que me quedan algunos trabajos prácticos de ver, que estimo tratar de hacerlo hoy. Voy a tratar porque tengo con algunas cosas. También hay algunos enfermos en casa que, bueno, eso me atrasa un poquito. Tengo que atenderlos y qué sé yo. Así que por ahí he venido un poquito atrasado, pero ya nos vamos a poner al día en la corrección. Así que quédense tranquilos y tranquilas sobre eso. Hola Narela, ¿cómo te va? Así que, bueno, si nadie tiene nada que consultar o alguna duda, me dice ahí Narela, con respecto a la clase pasada, cuando habla de oficio, ¿a qué se refiere? Bueno, el oficio saben que es una forma de comunicarse del tribunal y que es una manera de ordenar que tiene el tribunal. Por medio del oficio se ordena a alguna entidad, ya sea alguna persona jurídica o persona física, responder acerca de datos a brindar. También se puede ordenar alguna medida cautelar, por ejemplo, trabar embargo de haberes. Eso es el oficio. No sé, Narela, si te respondo o qué otra duda tenés sobre el oficio. Eso lo emite el tribunal, ¿no es cierto? Es una orden que el tribunal da para que, diríamos, el destinatario de ese oficio realice alguna acción, como por ejemplo trabar una medida cautelar o entregar al tribunal alguna documentación o alguna información. Eso es lo que se hace con los oficios. Y para la tramitación se lo autoriza en el mismo cuerpo del oficio al abogado que lo solicita, ¿no es cierto? De la parte que lo solicita, o a quien él designare. Siempre se suele colocar así para, si por las dudas el abogado no lo puede tramitar, entonces diríamos, le hace una delega facultades, se llama, a la persona que él le solicite, por ejemplo, su asistente jurídico. No sé si te respondí, Narela. Bárbaro, me dice que entendí. Bueno, hoy vamos a ver un tema también muy importante, como todos los que vamos a ver en este cursado, pero que se refiere a el proceso judicial, ¿no es cierto? El proceso judicial. Ahí les voy a compartir, para aquellos que quieran ir tomando nota, un PowerPoint. Bien, ¿pueden ver ahí en la pantalla? ¿Se puede ver? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, como les decía recién, este es uno de los temas importantes, como todos los temas que vemos, pero diríamos destacado en el sentido de que vamos a
considerar acerca del proceso judicial. Les quiero decir algo, y esto es un poco, diríamos, una reflexión que les vengo repitiendo así en clases anteriores, y los nuevos a lo mejor la escuchan la primera vez, pero el estudio jurídico no solamente realiza, y más en los días que vivimos, gestiones judiciales, sino que también tiene una función social, ¿no es cierto?, de amigable componedor. Eso quiere decir tratar de acercar las partes que están en litigio, y muchas veces para lograr ese objetivo no hace falta llegar a lo que es el proceso judicial. Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? Que cuando nosotros hablemos y veamos hoy lo que es el proceso judicial, los que están estudiando de asistentes jurídicos, o sea, ustedes, no relacionen como que siempre el estudio jurídico interviene solamente en un proceso judicial, o el abogado entiende solamente en una causa judicial. Ustedes tienen que comprender que el proceso judicial es una de las acciones o desarrollo que hace el estudio jurídico, pero que puede atender las necesidades de sus clientes de una manera que no sea iniciar acciones judiciales en el estudio jurídico o por medio del estudio jurídico al cual ha concurrido para ser asesorado. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que abrir la cabeza y pensar que en el estudio jurídico se realizan muchas más gestiones que el proceso judicial solamente. Pueden realizar y tienen que estar preparados como asistentes jurídicos para realizar gestiones extrajudiciales, de cobro, por ejemplo, de deudas, en donde el abogado les va a pedir que ustedes hablen a los deudores, que le ofrezcan algún plan de pago, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y como les decía, también puede el estudio jurídico intervenir como amigable componedor para acercar a las partes. Por ejemplo, en un proceso de mediación, o por ejemplo, en una negociación que algún cliente que tiene el estudio jurídico le encomiende al abogado para el cual ustedes van a trabajar. Entonces, esas gestiones no están enmarcadas dentro de lo que es el proceso judicial. Y como lo vamos a ver, el proceso judicial está todo enmarcado dentro de lo que son los estrados judiciales, y es a partir de cuando se presenta la demanda para solicitar que se haga valer los derechos que la ley le otorga o le reconoce al justiciable, es decir, al ciudadano que va a reclamar ante los estrados judiciales, se haga valer el derecho que tiene. Bueno, dicho esto, entonces vamos a entrar a considerar acerca del proceso judicial, ¿cierto? Y podemos decir, hablando del concepto de proceso judicial, que es el conjunto de actuaciones dirigidas a la aplicación y ejecución de la ley mediante los órganos jurisdiccionales. Estos órganos jurisdiccionales no son ni más ni menos que los tribunales que la misma ley crea para que impartan justicia, y entonces por medio de esos órganos jurisdiccionales va a ventilarse o va a llevarse adelante el proceso judicial. ¿Cuál de todos ellos va a entender? Y bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero existe en el sistema de justicia un sistema de sorteo, el cual le asigna a un tribunal aleatoriamente el entender en una causa o en la otra. Es decir,
esto se realiza de esta manera porque se busca tener una, digamos, paridad en cuanto a la asignación de las causas, ya que de otra manera lo que ocurre es que puede haber un tribunal que esté abarrotado de causas judiciales y otro que no tenga casi ninguna. Entonces, una de las cosas que busca el sorteo es la distribución justa de las causas que están esperando ser atendidas por el juzgador o el juez. La otra razón por la cual se sortea el destino del tribunal que va a entender en la causa es para evitar la arbitrariedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si una persona es amigo de un juez, entonces va a tratar de buscar, o si un abogado conoce que un determinado tribunal se inclina por una determinada forma de razonar el derecho, entonces lo que haría es buscar que la causa se asigne a un determinado tribunal. Y eso resultaría ser arbitrario al final del proceso, porque se está buscando recibir una sentencia favorable, ya sea por amistad, ya sea por un pensamiento que tiene el tribunal respecto a la manera de tomar la decisión, porque ustedes saben que además de que lo que la ley dice, también cuenta lo que es la jurisprudencia, y muchas veces el mismo juez resuelve la causa también aplicando la sana crítica racional, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro de las visiones en el derecho, ustedes saben que hay ríos de tinta escritos a favor de una posición y a favor de otra posición. Y a veces el tribunal toma una posición que a lo mejor es contraria a lo planteado por el defendido del estudio jurídico que ustedes, para el cual ustedes trabajan. Entonces, en virtud de todo esto que estamos comentando, es que existe el sorteo de la causa, que ustedes saben, y lo conectamos con algo que ya hemos visto, que es el expediente el expediente electrónico o digital. Ustedes saben que antes de que se comenzara en la jurisdicción en algunas de las jurisdicciones de la provincia de Córdoba a implementar el expediente digital, todos los procesos judiciales comenzaban o ingresaban por la mesa de entrada de tribunales, que estaba en el segundo piso, que luego pasó al subsuelo, pero que luego fue desarmada ya porque no cumple la función, ya que al despapelizarse el expediente y al dejar de ser presentado en papel, entonces, como se presenta ahora digitalmente, se lo puede hacer desde el estudio jurídico de la parte que inicia el proceso judicial, es decir, la parte actora. Entonces, el sistema sortea directamente cuando se ingresa la demanda, sortea aleatoriamente y asigna el caso a uno de los órganos jurisdiccionales facultados para entender en la causa de acuerdo a la materia y de acuerdo al territorio, ¿no es cierto? Bien. Entonces, diciendo esto, avanzamos y decimos que el proceso judicial lo podemos enmarcar también en el conjunto de actos que son necesarios para la obtención de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto que ha requerido la intervención del órgano judicial en un caso concreto y de los sujetos frente a los que se ha requerido esa intervención. ¿Qué va a buscar el proceso judicial? Que el tribunal dicte una sentencia que
haga, diríamos, valer el derecho que tienen las partes y que establezca para esas partes que intervienen en ese proceso cuál va a ser la resolución del caso que se plantea. Bien. El proceso judicial, decimos que produce en el juez el conocimiento de la causa. Es decir, el juez, por eso se dice el juez que entiende en la causa. ¿Por qué decimos esa expresión? Porque justamente el proceso judicial, es decir, el hecho de que el juez lee el expediente que se va forjando, anteriormente en papel y actualmente digitalmente, al leer los escritos que van aportando las partes, el primer escrito de todos es la demanda, entonces va tomando conocimiento de la causa. Por eso decimos el juez que entiende en la causa. Entonces, el proceso judicial, ¿qué produce en el juez? Produce el conocimiento de la causa y cuya finalidad es la de realizar el derecho material. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente el proceso judicial tiene la finalidad de bajar lo que es la ley de fondo que veíamos en la clase pasada, que está reservada por la Constitución Nacional a ser dictada por el Honorable Congreso de la Nación. Esa ley de fondo, que son los códigos civil y comercial, laboral, penal, la baja a un caso particular y la materializa, es decir, realiza el derecho material sobre lo que solicita esa parte que inició el proceso judicial, es decir, la parte actora. Y también, por supuesto, el demandado, que ha contestado esa demanda por medio del escrito de la contestación de la demanda, cuando la contesta y, si no, cuando se encuentra en rebeldía. Recuerden ustedes que cuando no es contestada la demanda, el juez declara en rebeldía a la parte demandada y el proceso judicial continúa como si estuviera presente, pero no está presente la otra parte, es decir, pierde la posibilidad de defenderse. Pero obviamente, habiendo sido notificado, siempre tiene que ser notificada la contraparte para así hacer valer las garantías constitucionales, ¿no es cierto?, que le corresponde al debido proceso. Es decir, para tener un debido proceso debe estar en conocimiento la parte demandada de la demanda interpuesta por el actor. Como así también en todo lo que tiene que ver con el proceso judicial. Ahora, si el demandado no se presenta a contestar la demanda por medio del escrito de contestación de demanda, entonces el juez lo declarará en rebeldía y el proceso judicial va a continuar por más de que la contraparte no esté presente en ese proceso. Profe, una duda. Sí. Eso que está diciendo... ¿Quién me habla de allí? Narela. ¿Quién me habla? Narela, sí. Eso de que el proceso continúa a pesar de, o sea, que se lo declare en rebeldía, aplicaría en lo que es civil, ¿no? En penal continúa de esta forma. O sea, no se falta que se presente. Aplica en lo que es civil. Y en la parte penal, o sea, cuando no se conoce la persona, diríamos que imputada, o sea, no se puede imputar a quien no se ha identificado. Entonces, obviamente, sí también puede ocurrir de que haya algunos identificados, por ejemplo, en una revuelta, en un tumulto, se ha identificado a algunos y otros están prófugos, o no se han identificados y se buscan, entonces el juicio se inicia con los identificados y los demás se sigue buscando, por los distintos medios de prueba que puedan aportar los testigos, etc. Pero sí, como vos bien decís, yo siempre me baso un poco más en lo que es la rama civil. Bien, ahí no sé quién me pregunta, a ver, vamos a ver.
Agustín me hizo una seña como que había comprendido lo que estábamos hablando. ¿Sabes? Bien. Bueno, les decía que el proceso judicial siempre incluye lo que son los procedimientos, pero no siempre que existe un procedimiento hay proceso judicial. Parece un trabalengua de palabras, pero ustedes después analícenlo. Es decir, dentro del proceso judicial o el proceso judicial se nutre de varios procedimientos que hay que realizar para que el proceso avance. Pero los procedimientos pueden ser aisladamente solicitados, ¿no es cierto?, sin que haya un proceso judicial. Puede ser una gestión extrajudicial y para ello hay que hacer un procedimiento. Entonces, con eso les quiero decir que no se confunden entre la palabra proceso y procedimiento. Aclarado esto, les digo que el procedimiento es cada una de las fases y etapas que comprende el proceso. Recuerden ustedes que el proceso judicial tiene 4 etapas que las tenemos que diferenciar. Y los que ya vienen cursando lo hemos visto esto, y a los nuevos vayan atesorándolo en sus mentes. Recuerden que el proceso judicial se divide en 4 etapas. La etapa introductoria, que ocurre con la presentación de la demanda y la contestación de la demanda, y cuando es contestada la demanda, queda trabada la litis. Eso es la etapa introductoria. Cuando se cierra la etapa introductoria, se abre la etapa probatoria, que es, lleva 40 días como máximo para aportar las pruebas que cada uno en sus escritos ha comprometido presentar. Luego de que se cierra la etapa probatoria, se abre la etapa discusoria, donde cada una de las partes, es decir, el actor y el demandado, presentan lo que se llaman los alegatos, que son escritos que intentan convencer con argumentos al juez de la razonabilidad que tiene la parte que está representando, ¿no es cierto? Obviamente basándola en el derecho, pero también se alega de bien probado, que quiere decir hay que hacer referencia a las pruebas aportadas en el expediente. Entonces, que en los alegatos se alega de bien probado, es decir, que cada una de las partes va a hacer referencia a lo que ha probado o aportado en la etapa probatoria. Es decir, le dirá el juez cómo se ha podido, por ejemplo, la parte actora le dirá cómo ha quedado expresamente probado en la foja 48, en el informe del perito calígrafo, que la firma del señor tal es válida y real. ¿Ven? Entonces, todos estos aportes, y obviamente las pruebas que no beneficien a la parte, no se mencionarán al juez, ¿no es cierto? Lo mismo hará la contraparte. Va a mencionarle al juez y va a tratar de argumentar en el alegato con las pruebas que hacen a beneficiar a su representante. Y para cerrar el proceso judicial, luego de que se cierre el proceso discusorio de alegatos, se va a habilitar la última etapa del proceso, que es la decisoria, y que es donde el juez va a dictar la sentencia. Seguimos adelante porque por el tiempo que ya va transcurriendo, decimos que proceso y juicio, ¿cuáles son las diferencias? En el proceso no siempre existe controversia, en el juicio existe la controversia o conflicto entre las partes. Recuerden ustedes que, esto lo hemos mencionado, puede existir un proceso que no es litigioso, por ejemplo, una sucesión, en donde por eso en la carátula no existe la letra C, que es, ¿no es cierto? Y la letra C divide a las dos partes que intervienen en un proceso judicial, el actor y el demandado, cuando el proceso es litigioso. Pero cuando el proceso no es litigioso y lo que se busca es que el juez reconozca un derecho
a una o varias personas, por ejemplo la sucesión. Se busca que el juez dicte el decreto en donde reconoce como únicos y universales herederos al señor tal, a la señora tal, al señor tal, tal y tal. Entonces, en ese caso, no hay controversia y puede entonces ser un proceso judicial no controvertido y que busca que se consagre un derecho, ¿cierto? Bien. Cuando entramos a ver la clasificación, podemos decir que la podemos encuadrar según la jurisdicción. Ustedes saben que en eso entiende el territorio y también entiende, diremos, la jurisdicción que le toca a cada uno de los poderes. Por ejemplo, el proceso legislativo, el proceso judicial, proceso administrativo, proceso arbitral, por voluntad de las partes. Eso no está encuadrado dentro de lo que es proceso judicial, pero también son procesos extrajudiciales, podríamos decir. Según la naturaleza del derecho material, lo podemos encuadrar teniendo en cuenta las ramas del derecho, que son el proceso civil, proceso comercial, el proceso penal y el proceso laboral. También lo podemos encuadrar al proceso desde el punto de vista de las pretensiones buscadas con el derecho material. Si ustedes hacen un poco de memoria, a los que ya vienen de antemano cursando este curso de asistente jurídico, en otros módulos hemos visto acerca de la pretensión, ¿no es cierto? Y los nuevos lo van a ver más adelante. Pero la pretensión no es nada más ni nada menos que la columna vertebral de la demanda. Es decir, es lo que busca como objetivo el actor cuando inicia un proceso judicial. Y esa pretensión tiene que estar expresada en el escrito de la demanda de una manera clara, de una manera concisa, y que el juez al leer la demanda comprenda qué es lo que realmente está queriendo el actor. De no poder determinarse la pretensión de una manera clara, entonces el juez puede desestimar la demanda por lo que se llama el libelo oscuro. O si no la desestima, lo puede citar a las partes y darle un plazo para que aclare cuál es la pretensión del actor. Por eso cuando se confecciona el escrito de demanda en el estudio jurídico, se debe hacer de una manera clara, concreta, y hacer una demanda no es como estar escribiendo, ¿no es cierto?, una cartita de amor. Aunque es lindo escribir una carta de amor, pero la demanda requiere que el profesional esté concentrado, que piense bien lo que va a poner, todo basado y conforme a derecho, ya que una vez que la demanda es presentada, no puede ser modificada posteriormente. Y va a ser la demanda, junto con el escrito de contestación de la demanda, las dos fotos que el proceso judicial van a conservar desde que comienza el mismo hasta que concluye. Y sobre esas dos fotos va a girar todo el proceso judicial. De allí la importancia que tienen estos dos escritos que dan origen al proceso judicial. Pero cuando volvemos entonces al tema de la clasificación y decíamos que se clasifican según la pretensión buscada con el derecho material y lo clasificamos en proceso de conocimiento, y eso ocurre cuando se busca el reconocimiento de un derecho. Puede ser de condena o declarativo, como el que
que mencionábamos recién. Se declaran únicos y universales herederos a los señores tal, señora tal, DNI tal, señor tal, etc. Otra de la clasificación respecto a la pretensión buscada por el actor, que es el que inicia el proceso, puede ser un proceso asegurativo, en el cual se pretende asegurar algún derecho. Puede ser otra clasificación, un proceso ejecutivo, donde se pretende su ejecución. Y en función del alcance y las cuestiones que lo componen o los componen, también se puede clasificar el proceso en juicio singular, que es cuando se sustancia en una o más cuestiones particulares, y puede ser procesos universales, que es cuando versan sobre la totalidad del patrimonio. Por ejemplo, sucesiones, quiebras o concursos. ¿Por qué le llamamos juicios universales? Porque todo el patrimonio, si es una sucesión del causante, si es un concurso del concursado, o si es una quiebra del quebrado, todo el patrimonio va a formar parte de una masa en donde el juez va a tener que establecer cuál es, digamos, en la parte del proceso que así ocurre, que es la segunda parte, por ejemplo, de una sucesión, es donde se hace la distribución de los bienes. Entonces, por eso se le llama universal, porque todos los herederos son, diríamos, tienen derecho a una parte ideal de esa masa, diríamos, del patrimonio que deja el causante, que es la persona que muere. De la misma forma, si hablamos de un concurso o si hablamos de una quiebra, hablamos de procesos universales. También otra de las clasificaciones es el proceso laboral. Podemos también clasificar a los procesos judiciales según su contenido y en este caso tenemos a los procesos contenciosos, donde media un conflicto de intereses, como hemos mencionado recién, en donde por eso la carátula del expediente lleva la letra C, que quiere decir el actor se lo nombra primero, por ejemplo, Flores Francisco contra Buteler José. Luego en la carátula lleva la clase de juicio, puede ser un juicio ejecutivo, puede ser un juicio de cobro de letras, cheques y pagaré. Luego se cierra con una comilla y lleva el número de expediente número tal. Ustedes saben que el sistema va numerando los expedientes. Cuando se asigna aleatoriamente el juzgado, se le asigna también un número al expediente y ese número lo va a llevar desde que el expediente se crea y lo va a tener siempre. Una excepción a esto que les estoy diciendo ocurrió, diríamos, hace 2 años aproximadamente. El Poder Ejecutivo Provincial decidió renumerar los expedientes judiciales que existían en el Poder Judicial y así se hizo. Entonces, antes la numeración de los expedientes aquí en la jurisdicción de la provincia de Córdoba llevaban 6 números, una barra y 2 números más, barra 36 era, y luego se renumeraron todos los expedientes quitándole la barra y adjudicándole un número de 7, un número compuesto por 7 números. Entonces el sistema de Justicia Córdoba, si ustedes ven, cuando entran a mi barandilla virtual, hay una opción en donde les ofrece ingresar por el número anterior de expedientes y el sistema
les dice cuál es el número actual. Eso es, tiene base o raíz en esto que les estoy comentando de la renumeración de los expedientes. Bien, tenemos otra clasificación del proceso que son los voluntarios, que es donde no hay un conflicto y donde se busca consolidar un estado jurídico, por ejemplo, una curatela, una tutela, un matrimonio, ¿no es cierto? Ustedes saben bien que la curatela se lleva adelante sobre personas mayores de edad y que no pueden valerse por sí mismos, entonces se inicia una solicitud ante el juez y esto no lleva o no encierra un litigio en sí, sino que busca consolidar un estado jurídico en donde el curador va a hacerse responsable ante la ley y legalmente sobre la persona que va a representar. Pueden transformarse en contenciosos, si es que alguna de las partes, diríamos, opone a lo que quiere hacer quien le ha solicitado el juez. Por ejemplo, si el tutor, por ejemplo, aquel que es, diríamos, está por debajo de su tutela, una vez que se cumple la mayoría de edad, puede pedirle al juez de dejar de estar en la tutela de esa persona por ciertas y determinadas cosas que tenga ese tutor y que no cumplimente con la ley, ¿cierto? De la misma forma, un matrimonio que comienza siendo algo que consagra un derecho ante las dos personas, ¿no es cierto?, que quedan unidas en matrimonio, después puede convertirse en algo litigioso, en lo que se transforma en un juicio de divorcio. Por eso decimos que puede transformarse en contenciosos aquellos procesos que comienzan con el reconocimiento de un derecho. También podemos clasificarlo según su estructura. Existen lo que son los procesos ordinarios, donde se plantean cuestiones jurídicas de un conflicto y consta de 4 partes. Ahí, bueno, hay un error, son 4 las partes, yo ya las mencioné: la introductoria, la probatoria, la discusoria y la decisoria. Luego tenemos los procesos especiales, que son procesos contenciosos sometidos a trámites específicos diferentes a lo de los procesos ordinarios y que traen una cierta simplicidad de formas y mayor celeridad. Es decir, son lo que se les llaman los procesos sumarios y sumarísimos. Estos se diferencian del ordinario como por lo que hemos dicho, porque son más rápidos en concluir y obviamente tienen etapas más cortas, porque por ejemplo cuando se contesta la demanda en un juicio sumario se debe acompañar la prueba junto con la contestación, entonces se van ahorrando tiempos en los distintos etapas del proceso, demora mucho menos, además la obligación de contestar la demanda es de menos días que el proceso ordinario. También se clasifican por la forma de su tramitación y decimos que los de conocimiento tenemos el ordinario, cuyo plazo procesal es más amplio y son de pleno conocimiento. No tienen previsto una regulación especial en el código. Por eso en el proceso judicial, diríamos, se abre al conocimiento de los temas que se vayan planteando, obviamente que tengan que ver con lo planteado en la demanda, pero todo queda, diríamos, supeditado a la etapa probatoria de qué se va a probar de acuerdo a lo que se ha mencionado en la demanda y en la contestación de la demanda. No así, por ejemplo, en un juicio ejecutivo, en donde, por ejemplo, se ejecuta un título valor, y ese título valor
no se pone en discusión cuál es su procedencia, ¿no es cierto? Ya que por ciertas, diríamos, ciertas características que la ley le reconoce a los títulos valores, ¿no es cierto? No se pone en tela de juicio, por ejemplo, la autonomía, ese principio de autonomía al título valor hace que no dependa de quién lo ha tenido antes al título para que sea válido o no sea válido, mientras el título en su, diríamos, texto sea válido de acuerdo a lo que la ley dice que tiene que tener, ya sea un cheque, un pagaré, una letra de cambio, si están todos los elementos, la firma del que lo libra, etcétera, ese título sin más trámite es ejecutivo y, diríamos, no sería una posibilidad, por ejemplo, contestar en la demanda de un juicio ejecutivo que esa deuda no existe, porque el solo hecho de que el portador del título lo tenga en su poder, ya la ley le otorga la posibilidad de ejecutarlo a su librador. El librador no puede decir, este título no tiene que serme ejecutado porque yo no le debo a este señor. La ley dice que quien lo tiene, lo porta, tiene el derecho de cobrar. Entonces, en virtud de todo esto, lo que les quiero decir es que cuando se realice el juicio ejecutivo, no se entra a ventilar como en el juicio ordinario, diríamos si realmente existe la deuda, no existe, etc. Directamente se aplican estas reglas que yo le digo y también se achica el margen para rechazar de parte del demandado y la ley le exige que, por ejemplo, si presentara el efectivo pago de ese título, pero no lo va a poder hacer porque si no el título tendría que haber o roto la firma o haber hecho constar en el título el pago efectivo, en donde quien recibe el dinero firma que ha recibido el importe que representa ese título valor. Entonces, al no tener una manera de rechazar lo pedido por el demandante, el juicio continúa y el juez ejecuta directamente la sentencia, se ejecuta o se cita de remate al demandado para que pague lo que el título indica. No así, como decíamos en el juicio ordinario, que en las etapas del proceso se ocupa de, diríamos, entender en que si realmente esa deuda existía, si no existía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, explicado esto, decimos los sumarios son de mediano conocimiento, provistos en la ley procesal más simples y breves, y los sumarísimos son de reducido conocimiento, son juicios de trámites rápidos. Luego tenemos los juicios especiales, que son juicios que tienen asegurado en el código una forma especial de distinta de tramitación. Por ejemplo, el desalojo. Tenemos los juicios ejecutivos, que son procesos en el que el juez aplica el derecho condenando a hacer o no hacer o dar, y busca hacer efectiva la sanción impuesta por una sentencia anterior. El proceso ordinario, entonces, volvemos ahora a repasarlo un poco. Tenemos las etapas que hemos mencionado, como la etapa introductoria, y que comprende las diligencias preliminares. Luego de esas diligencias, cuando, por ejemplo, hay que presentar una prueba que corre el riesgo de echarse a perder, por ejemplo, una prueba de algo que se puede deteriorar por el transcurso del tiempo o de la temperatura. Entonces, antes de presentar la demanda, se presentan lo que son las diligencias preliminares o lo que es la prueba anticipada.
es una excepción, diríamos, que el derecho concede para que la prueba no se deteriore, porque si dejamos que el tiempo transcurra, hasta que presentamos la demanda, hasta que se abre la etapa probatoria, esa prueba a lo mejor ya no existe más. Entonces, se adelantan esas diligencias preliminares y la ley le da un plazo perentorio para presentar la demanda luego de que el tribunal tomó conocimiento de la prueba antes de que se deteriore. Entonces, diligencias preliminares, la demanda, las excepciones previstas, que tienen 10 días de plazo de acuerdo al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Córdoba. La contestación de la demanda en un juicio ordinario tiene 15 días de plazo y contesta traslado o reconvención. Todo esto lo vamos mencionando, si bien es cierto ustedes van a ser asistentes jurídicos y no abogados, pero es bueno de que ustedes vayan conociendo de que existen plazos, existen tiempos que el Código Procesal de cada provincia va fijando y que es bueno que ustedes los conozcan para tener una aceitada, diríamos, forma de moverse en el estudio que realmente colabore con el doctor al cual ustedes o para el cual ustedes van a trabajar. Luego se va a la segunda etapa o se pasa a la segunda etapa del proceso y decíamos que si hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no exista conformidad entre las partes o si el pleito fuere de puro derecho, dándose nuevo traslado para su orden, con lo que la causa quedará conclusa para definitiva. En la segunda etapa del proceso ordinario, decíamos que es la etapa probatoria y que se fija un plazo de prueba máximo de 40 días. Dentro de los 10 primeros días se ofrecen las pruebas y vencido el plazo y agregada la producida, se pasa a la etapa discusoria, que son la presentación de los alegatos. Como bien dice allí, esta etapa discusoria son presentados los alegatos o vencido el plazo, el juez llama a autos de sentencia, en el caso de que no presenten alegato las partes. Y luego, entonces, cerrada la etapa discusoria, se abre la cuarta y última etapa del proceso ordinario, que es la etapa decisoria, que es donde el juez puede solicitar la producción de pruebas adicionales y que en este caso deberá dictar sentencia dentro del plazo de 40 días, contados desde que queda firme la producida desde que queda firme el pedido, ¿no es cierto?, de pase a dictar autos y desde el vencimiento del ampliatorio que hubiere concedido la Cámara en su defecto. Bueno, con esto que hemos visto, entonces cerramos lo que es el proceso ordinario. Y pasamos a ver lo que es el proceso sumario. El proceso sumario consta de las mismas etapas que el proceso ordinario, ¿no es cierto? Es decir, 4. Nada más que, como decíamos también hace un rato, varían los plazos, es decir, hay una disminución ostensible de los plazos, lo que hace que sean procesos de rápida terminación. Si un proceso ordinario tarda 5, 7 o 10 años en terminar, un proceso sumario entonces en un año y medio lo tenemos resuelto. Y plazo de contestación de la demanda son 10 días. Recuerden que el ordinario era 15. Y así todo se va demorando o se va, diríamos, atrasando lo que es la parte de la decisión o la etapa decisoria, que es la sentencia y que es lo que las partes buscan, ¿no es cierto?, que el juez dicte.
Entonces, 10 días para la contestación de la demanda, y toda la prueba, también lo mencionamos a eso, debe ofrecerse con los escritos de demanda, reconvención y contestación de ambas. Entonces, de esta manera se va haciendo mucho más chico el plazo para terminar el proceso. Las excepciones previas se deben oponer junto a la contestación de la demanda, y no existe traslado en caso de declararse la causa como de puro derecho. Dentro de la etapa, es decir, acuérdense, cuando hablamos de puro derecho es cuando no es litigioso el proceso, entonces no hay que hacer traslado a ninguna otra parte porque solamente busca de que el juez declare un derecho para la parte que ha iniciado ese proceso judicial. Dentro de la etapa probatoria no se concede el plazo extraordinario ni la presentación de los alegatos, y el plazo para dictar sentencia es de 30 días. Respecto a lo que es el proceso sumarísimo, no se puede reconvenir ni presentar excepciones previas, y el plazo para contestar la demanda es de 5 días, es decir, se reduce aún más de los procesos sumarios, ¿cierto? Y lo demás es igual al proceso sumario. Respecto a cuáles son entonces las diferentes clases de procesos que existen. Y bueno, lo tenemos acá en un diagrama que hemos hecho para que a ustedes se les grabe. Decimos que existen diferentes clases de procesos. ¿Cuáles son los más conocidos o importantes y que se destacan? Y bueno, por las ramas del derecho que ustedes ya conocen porque hemos mencionado, tenemos el proceso civil, el laboral, el penal, el financiero, el procesal, constitucional, de familia, internacional, comercial, etc. Decimos etcétera porque puede haber alguna otra rama que se puede agregar del derecho. Pero esos son los principales que ustedes tienen que tener presentes respecto a diferenciar y saber diferenciar. Entonces ustedes tienen que, como asistentes jurídicos, obviamente, darse cuenta que una demanda laboral no tiene los mismos elementos que una demanda de un juicio civil, por ejemplo, o de un juicio penal. Entonces deben ustedes, bueno, darse cuenta, diremos, a la lectura, las diferentes, diríamos, clases de procesos que encierra ese escrito, a lo mejor que ustedes están viendo. Como siempre lo decimos, es el abogado el que va a instruir y va a dar las directivas de cómo proceder con respecto a cada uno de los escritos judiciales, pero eso no quita de que ustedes como sus asistentes puedan tener un conocimiento de las diferencias que hay entre una y otra rama del derecho y los matices distintos que puede haber entre un escrito en la rama civil y otro de la rama penal, ¿cierto? Surge a la vista, ¿no es cierto?, las diferencias que se plantean. Bien. Bueno, respecto a las diferentes clases de proceso, decimos que uno de ellos, que es uno de los más importantes, es el fuero civil y comercial, ¿no es cierto? En todas las provincias, como hemos dicho, sé que tengo alumnos de varias provincias, de los cuales me siento muy contento de que estén en este curso, y bueno, siempre repetimos de que cada una de las provincias, como autónoma dentro de lo que es el sistema federal, tiene, porque no dentro de lo que le delegó los poderes que
delegados en la Constitución Nacional, no ha delegado lo que es la, diríamos, la emisión de los códigos de procedimiento, es decir, el derecho de forma no lo ha delegado al Poder Central o al Honorable Congreso de la Nación para su confección. Entonces, cada una de las provincias confecciona en sus poderes legislativos los códigos de procedimiento que van a regir los procesos judiciales en esas jurisdicciones provinciales. Entonces, cada una de las provincias, obviamente, funcionan en forma similar unas a las otras, pero son, como decimos, autónomas y cada una tiene su código de procedimiento. En este caso, como decíamos recién, vamos a ver el fuero civil y comercial y obviamente de la provincia de Córdoba, pero cada uno de ustedes puede hacer la comparación con la provincia de donde ustedes son o pertenecen. En este caso, el fuero civil y comercial de la provincia de Córdoba está compuesta por 8 cámaras civiles. Lo repasamos a esto en otro módulo, pero lo mencionamos ahora para que ustedes vayan haciéndose una composición en su mente de cómo está formado este fuero aquí en la provincia de Córdoba. Decimos que está compuesto por 8 cámaras civiles en la primera circunscripción judicial. Acuérdense también de que el territorio de la provincia de Córdoba está dividido en 10 circunscripciones desde el punto de vista judicial, y en donde cada una de ellas existe, ¿no es cierto?, una jurisdicción designada para cada uno de los tribunales que la ley crea y que entienden en cada uno de esos territorios. Dicho esto, entonces avanzamos y decimos que en la primera circunscripción judicial existen 8 cámaras civiles en la primera circunscripción, que es la que contiene a los tribunales que tienen asiento aquí en la ciudad de Córdoba, y una cámara de apelaciones para cada circunscripción del interior de la provincia. Luego tenemos el orden jerárquico en el fuero civil y comercial, y ustedes figúrense lo que es la pirámide jerárquica, en donde en la cúspide o en la punta de la pirámide se encuentra, ¿no es cierto?, el TSJ, Tribunal Superior de Justicia, como diríamos, el máximo tribunal o la máxima autoridad dentro del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Luego, en la parte del medio de la pirámide jerárquica, encontramos las cámaras civiles de apelación, que son 8, como habíamos dicho, en la primera circunscripción judicial, y que están constituidas cada una por 3 vocales. Y luego el sistema de la doble instancia, en donde conocen y deciden sobre los recursos ordinarios de apelación y nulidades. ¿Por qué decimos de doble instancia? Y porque quien se ve agraviado en el derecho por una sentencia de un tribunal de primera instancia puede apelar a una nueva sentencia, una nueva resolución que revise la Cámara de Apelaciones y que es la que está por sobre los tribunales de primera instancia, que son los que se encuentran en la base de la pirámide jerárquica. Los juzgados de primera instancia, entonces, constituyendo el primer peldaño de la estructura judicial, los que están en la base de la pirámide jerárquica. Y su titular de cada uno de estos juzgados es un magistrado, que es quien inicialmente asume el asunto que es presentado por el justiciable. Y recordemos que esa asignación se otorga de una manera aleatoria y por un sorteo que el sistema hace
en donde ninguno de los órganos jurisdiccionales tiene incidencia en el resultado de ese sorteo, ¿cierto? Es puramente aleatorio. Luego, teniendo contacto directo con el objeto del proceso, convocando a las partes, recibiendo las pruebas, dirigiendo el procedimiento y decidiendo sobre las pretensiones hechas valer en juicio. Respecto a la organización del fuero civil en la sede Córdoba, tenemos la primera circunscripción judicial, que se encuentra, como decíamos hace un ratito, en la ciudad de Córdoba. El número de juzgados civiles y comerciales asciende a la cantidad de 51, conforme a la ley 8100 y modificatoria. Esto es importante que ustedes también lo tengan en cuenta, así como en Córdoba la ley 8100 crea las 10 circunscripciones en las cuales se subdivide el territorio provincial y que son distintas a las subdivisiones, a la subdivisión política del territorio. Esas circunscripciones en las cuales se subdivide las crea la ley, y también la cantidad de tribunales, en este caso de primera instancia, 51 tribunales, los crea la ley, es decir, todo esto es creación de la ley y, diríamos, en virtud del poder que emana de uno de los poderes del Estado, que son los 3 pilares que veíamos en clases anteriores que sostienen la República. Ese poder, que es el poder legislativo, de él emana esta ley 8100, hablamos del poder legislativo provincial, que crea y establece la subdivisión en las 10 circunscripciones de la provincia y la creación de los 51 juzgados civiles y comerciales que están o se encuentran en la base de la pirámide jerárquica de este poder judicial. Sus colaboradores inmediatos y que se visualizan en la persona del secretario y un secretario del juzgado, 2 prosecretarios, un asistente del juez, los empleados auxiliares de secretaría con distintas categorías y los pasantes. Estos son la composición de cada uno de los juzgados y todos están, obviamente, excepto el secretario, abocados a atender la barandilla. Es decir, hay una acordada con el Tribunal Superior de Justicia de que en los momentos en que hay mucha demanda en barandilla, es decir, no puede haber letrados esperando en la barandilla mientras otros hacen tareas administrativas adentro, sino que todos deben abocarse a atender la barandilla al profesional que está requiriendo la atención del tribunal, ya sea el profesional o el asistente jurídico que es enviado por el profesional, y todos los empleados integrantes del tribunal deben abocarse a atender primero la barandilla y luego continuar con lo que es la tarea administrativa interna. Bien. Se incluyen también los llamados auxiliares de la justicia, que se presentan como ejecutores de las órdenes impartidas por el juez, apareciendo entonces la figura del oficial de justicia prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial número 8435 y modificatorias. ¿Qué son estos oficiales de justicia? Son ejecutores de las órdenes que del tribunal emana. Por ejemplo, hay que hacer una constatación de un vehículo que se secuestra por orden de un determinado juzgado, porque, por ejemplo, está prendado y entonces el titular de esa prenda y el titular registral de ese vehículo no paga la deuda, y entonces por la ley de prendas
el acreedor puede secuestrar el bien y subastarlo para cobrarse esa garantía real de prenda que pesa sobre ese vehículo. Entonces, para constatar el secuestro de ese vehículo, el martillero, ¿no es cierto?, y el abogado que lleva adelante el juicio van a solicitar la asistencia de un oficial de justicia que va a presentarse o a personarse donde está el bien a secuestrar y va a constatar de que se trata del bien sobre el cual pesa diríamos, la garantía prebendaria, y que por ese hecho se procede a secuestrar en tal día, tal horario, en tal dirección, el bien que se detalla en el acta de constatación. Cumpliendo más o menos esta misma función, aparecen los jueces de paz, actuando en la órbita de su jurisdicción. También colaboran los oficiales notificadores y ujieres, que también lo hemos visto en clases anteriores, y cuya misión es la de practicar las notificaciones dentro y fuera del radio de tribunales conforme la reglamentación vigente. Asimismo, hay otras reparticiones que se encuentran dentro del área administrativa y que cumplen tareas de colaboración con los juzgados, como es la Dirección de Servicios Judiciales, de Informática, etc. Es decir, hay organismos dentro del Poder Judicial que no están dedicados propiamente dicho a impartir justicia, como lo hacen los organismos jurisdiccionales, es decir, los distintos tribunales creados por la ley 8100, como hemos visto recién, pero que tienen directa relación con el servicio de justicia que se presta en la provincia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Dirección de Servicios Judiciales o de Informática, es decir, cómo haría un letrado o ustedes como asistentes jurídicos en el estudio si no pudieran hacer el seguimiento de los expedientes por medio del sistema SAC porque no poseyeran la clave para ingresar. Entonces, la clave, que es un elemento esencial y fundamental, como así también el usuario, pero ustedes saben ya que el usuario está constituido por la matrícula del profesional. Bueno, esa clave, en una primera vez que se va a utilizar el servicio de la página de Justicia Córdoba, ¿se acuerdan que era www.justiciacórdoba.gov.ar? La primera vez que se va a habilitar el extranet para que el letrado ingrese a poder revisar o a dar seguimiento a los expedientes que él lleva adelante o lleva adelante la gestión judicial, se la va a proveer la Dirección de Informática. Y obviamente, luego de un primer ingreso, el sistema le va a solicitar por cuestiones de seguridad que cambie la clave, la cual ya va a quedar como definitiva luego de hacer el cambio de la primera vez que ingresa al sistema. ¿Cómo podría entonces el abogado o el asistente jurídico hacer el seguimiento de las causas si este organismo interno del Poder Judicial no le proveyera la clave? Con esto les quiero mostrar de que son entes necesarios para el funcionamiento de la justicia, y sin ellos no se podría avanzar en todo lo que es la parte operativa para llegar a buen puerto respecto del objetivo que es impartir justicia al justiciable que lo solicita. Bien. Luego nos metemos en lo que es la acción procesal, y vamos a ver un poco qué es la acción procesal. Según un pensador jurídico que se llama Claría Olmedo, es el poder de presentar
y mantener ante el órgano jurisdiccional una pretensión jurídica postulando una decisión sobre su fundamento y, en su caso, la ejecución de lo resuelto. Esto es la acción procesal. Llevar entonces ante el tribunal o el órgano jurisdiccional esa pretensión y para lo cual le pedimos al juez que se expida y resuelva sobre el pedido de esta pretensión que nosotros hacemos y que está inserta en la demanda que la parte actora presenta para dar inicio al proceso judicial. ¿Cuáles son los caracteres de la acción procesal? Bueno, tenemos la autonomía de la acción, que es evidente que la acción no se confunde con el derecho material. Recuerden el derecho de fondo y el derecho de forma. La acción forma parte de lo que es el derecho de forma, de los códigos de procedimiento. Y el derecho de fondo es lo que forma parte del derecho material, por así decirlo. Entonces, la acción no se confunde con el derecho material, pero como señala Claria Olmedo, no se haya descartada toda materialidad, debe existir al menos la posibilidad jurídica de que el tribunal nos dé la razón de lo que estamos planteando. Respecto a los caracteres de la acción procesal, podemos ver que es un poder que en principio corresponde a todo sujeto de derecho. Es la acción una atribución facultativa. ¿Por qué facultativa? Porque queda, diríamos, en la intención del actor el hecho de comenzar o no un proceso judicial. Es una atribución facultativa. Tiene facultad de iniciar o no iniciar la acción, ¿cierto? La acción supone una pretensión, como decíamos, y esta es el contenido de la acción. Si no está la pretensión inserta en la demanda, no puede haber acción que comience, la acción procesal. La acción no se dirige contra, sino ante el órgano jurisdiccional. Ustedes saben que la demanda se presenta en el órgano jurisdiccional. ¿Cuál? El que salga por sorteo aleatorio de acuerdo a lo que el sistema indique en el momento de que se presenta la demanda. Y esa demanda no se dirige contra algo, sino ante alguien, que es el organismo jurisdiccional que va a entender en la causa y va a arbitrar los medios para que las distintas etapas procesales se vayan abriendo y cerrando de acuerdo a cada uno de los tiempos que se van cumplimentando y vaya avanzando así el proceso judicial. Y en virtud del principio de preclusión, no permitir que ese proceso vuelva hacia atrás, sino que siempre va desarrollándose hacia adelante hasta llegar al dictado de la sentencia judicial en la última etapa, que es la decisoria. Ese principio de preclusión que yo les menciono, justamente lo que quiere decir es que no permite que el proceso vuelva hacia atrás. Es decir, es cerrada una etapa del proceso, de las 4 que hemos mencionado, no se puede volver a abrir esa etapa, sino que siempre se hacia adelante. Su ejercicio no se agota en la presentación, debe ser mantenida si se desea una resolución sobre el fondo de lo contrario. ¿Qué va a pasar? Va a operar perención o caducidad de la instancia. ¿Qué es la perención o la caducidad? Es cuando se manifiesta un desinterés por parte de una de las partes de continuar con el proceso, en este caso del actor. ¿Cómo se traslada ese desinterés de continuar en el proceso? Y no moviendo la causa,
Si no mueve la causa es porque ya no hay interés de que se llegue a el dictado de la sentencia. Y, obviamente, esta perención va a tener distintos plazos. Si hablamos de un juicio ordinario, que es el proceso que más tiempo lleva para su conclusión, la perención se produce en 1 año de no haber movido el expediente, de haberse presentado el último escrito, transcurrido 1 año que no se ha movido el expediente, la parte contraria puede solicitar al juez que declare la perención de instancia. No así en los procesos que son más cortos, como el sumario y el sumarísimo, en donde el plazo para solicitar la perención se reduce a la mitad, es decir, a los 6 meses. 6 meses de que no se haya movido el expediente en un proceso sumario sumarísimo demuestra la falta de interés del actor de continuar con el proceso judicial y por ende, de acuerdo a lo que establece el Código de Procedimiento, la parte contraria, es decir, el demandado, puede solicitar al juez la perención de instancia. Respecto a la pretensión, que es una de las cosas más importantes y que da inicio al proceso judicial, como decíamos hace un rato atrás, si no se tienen claro cuál es la pretensión, se puede desestimar la demanda por nivel oscuro, es decir, nunca se da comienzo al proceso. Entonces la pretensión es algo muy importante. Y según Claría Olmedo, la pretensión es el contenido inomitible e irreemplazable de la acción procesal, sin la cual ésta sería vana. Si no hay pretensión, no hay demanda. Si no hay demanda, no hay proceso judicial. Toda acción, toda acción supone una pretensión, algo que se propone al tribunal como objeto del proceso. La acción logra su objetivo por medio de la excitación del órgano jurisdiccional. La pretensión lo logra mediante el dictado de sentencia de fondo favorable. El acto que contiene la pretensión es la demanda. ¿Cómo entonces logra la acción? Por medio de la excitación del órgano jurisdiccional. ¿Cómo es la excitación del órgano jurisdiccional? Por medio del escrito que la parte presenta ante el tribunal, lo que hace que el órgano jurisdiccional sea excitado ¿a qué? A avanzar en el proceso judicial. Ante una solicitud, un escrito presentado, como resultado se verá un decreto que emite el tribunal en donde dice una resolución que toma dentro del expediente. Y así se va excitando el órgano jurisdiccional y va avanzando el proceso. Y se avanza hacia adelante y nunca se vuelve hacia atrás. Respecto al contenido o elementos que contiene la pretensión, tenemos el elemento subjetivo, y que consta de 3 sujetos: el actor que la formula, el demandado ante quien se formula y la persona ante quien se formula. Los primeros son los sujetos pasivos y activos de la pretensión, y el tercero sujeto es el órgano destinatario de esta pretensión, que tiene el deber de satisfacerla, ya sea acogiéndola o rechazándola. ¿Cuál es este tercero? Este sujeto, este tercer sujeto, no es nada más ni nada menos que el tribunal que va a entender en esa causa, que, como decimos, tiene el deber de satisfacer la pretensión que el actor reclama, o si la acoge en la sentencia, o rechazándola en la sentencia y dándole la razón al demandado de acuerdo a lo que plantea él
en el escrito de la contestación de la demanda. Respecto al elemento objetivo de la pretensión, podemos decir que el objeto de la pretensión es el efecto jurídico que se persigue y puede ser considerado desde dos aspectos. El inmediato, que es la clase de pronunciamiento que se reclama, como por ejemplo la condena o la ejecución de pago. O si no, el otro elemento objetivo que tenemos de la pretensión es el mediato, y que es el bien de la vida sobre la cual debe recaer el pronunciamiento pedido. Por ejemplo, una suma de dinero, un inmueble, etc. Respecto al elemento causal, podemos decir que es la concreta situación de hecho a la cual el actor asigna una determinada consecuencia jurídica. La pretensión está individualizada por los hechos concretos afirmados, no por el deber que se invoca en la demanda, ni por los argumentos expuestos por el actor. Ahora pasamos a ver lo que son las excepciones y la clasificación de estas. Distintos tipos de contenido, fundamento de las excepciones en sentido restringido. Cabe recordar que el poder de excepción es unitario e insustituible de ser calificado. Tenemos las excepciones procesales. Estas cuestionan el ejercicio del poder de acción y se subdividen en las excepciones desplazatorias, que buscan que el trámite del proceso sea desarrollado ante el órgano que se estima correspondiente. Así, la incompetencia y la litispendencia por conexidad. Muchas veces entonces se busca presentar excepciones, por ejemplo, desplazatorias, y se dice, señor juez, usted no es el juez competente para entender en esta causa, por lo tanto yo solicito que esta causa sea desplazada o pase a el tribunal competente para que entienda en la causa. Esa es una excepción que desplaza la causa de la jurisdicción en donde había sido asignada originariamente. Luego tenemos las dilatorias, que son las que buscan que el trámite se paralice hasta que se subsane un defecto u omisión. Así, tenemos falta de personería, por ejemplo, o representación voluntaria insuficiente, incapacidad procesal y por defecto legal en la demanda. Respecto a las excepciones sustanciales, son las que cuestionan el contenido del poder de acción, siendo ellas atípicas, ya que no hay una enumeración cerrada en la ley de fondo. Estas excepciones se subdividen en perentorias, que son definitivas, por medio de las cuales se niega absolutamente la exigibilidad de la pretensión, así hechos impeditivos o extintivos de los derechos previstos en la ley de fondo, o también pueden ser estas excepciones sustanciales. Las dilatorias, provisionales, por medio de las cuales se niega la exigibilidad actual de la pretensión. Así, por ejemplo, un plazo no vencido, condición suspensiva pendiente, excepción por incumplimiento. Bien, habiendo visto esto, cerramos lo que es el proceso
civil y comercial. Y para ir terminando la clase de hoy, vamos a ver lo que es el proceso penal en Argentina. Cuando hablamos del proceso penal, tenemos que decir que se ha adoptado el sistema acusatorio adversarial en nuestra República Argentina. Y esto quiere decir que las partes, es decir, la Fiscalía y la Defensa, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien, con base en las pruebas y argumentos, decide si condena o absuelve. De esta manera, este sistema acusatorio adversarial deja atrás un sistema inquisitivo mixto que teníamos antes de la reforma constitucional del 94. Y este sistema inquisitivo mixto, las facultades de acusar y juzgar recaían en una misma persona, o sea, en el juez, y el órgano acusador trabajaban a la par, o sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y el juez no era neutral de esta manera, ya que su trabajo al mismo tiempo es acusar y no ser una especie de observador externo. En este sentido, entonces, el sistema acusatorio adversarial marca una nueva era en materia procedimental. ¿Qué beneficios trajo este sistema para nuestro país? Agilizó los procedimientos en forma general y mejoró el sistema de información y la calidad de las respuestas a través de la oralidad. Ustedes saben que el proceso judicial es por excelencia un proceso oral, a diferencia y a contrario sensu de lo que ocurre con el proceso civil y comercial, que es escrito netamente. ¿Qué otros beneficios trajo el sistema acusatorio adversarial? Se vio incrementado la utilización de acuerdos como la suspensión de juicio a prueba. Es decir, a cambio de que el reo o el acusado reconozca un cierto delito que ha cometido, se evita entonces ir al juicio y a la prueba si hay un reconocimiento previo por parte del imputado. En el marco de la incorporación de los tratados internacionales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a partir de la reforma constitucional, como mencionamos recién, ocurrida en el año 1994, cobra importancia el mandato constitucional consagrado en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, y este modelo entonces tiene como característica una marcada distribución de roles en medio de un proceso oral y público, con la imparcialidad de un tribunal que se encuentra garantizada por un sistema adversarial. Respecto a lo que podemos decir respecto de las funciones que o los roles que toman en este sistema, las funciones de acusar, juzgar y defender en el sistema procesal argentino se encuentran bien diferenciadas, honrando el principio del contradictorio y fortaleciendo, en definitiva, la imparcialidad del juez. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Estas funciones de acusador, de juzgador y de defensor en el sistema procesal argentino se encuentran ahora bien diferenciadas en este sistema, ya que antes era el juez el que acusaba y el que tenía que decidir. En vez de esta manera, están bien diferenciados los roles.
Y de esta forma, como decimos, se fortalece la imparcialidad del juez, que solamente se dedica a juzgar y a dictar la sentencia. Por un lado, el fiscal es el que acusa y la parte defensora o el abogado defensor del acusado es aquel, obviamente, que defiende a su cliente ante este proceso penal. Sin embargo, debe existir un correlato razonable entre acusación y sentencia, honrando el principio de inviolabilidad de defensa en juicio. Este escenario en el que cobran vital importancia las probanzas reunidas a fin de acreditar la existencia material del hecho histórico y la participación penalmente responsable del acusado en torno al mismo. El Ministerio Público Fiscal, representando a la sociedad, se encuentra autorizado para instrumentar la persecución penal, mientras que los jueces tendrán a su cargo la función de juzgar acerca de situaciones que tienen entidad delictiva y arrimadas a tales efectos por el acusador público. Las garantías consagradas en materia penal y que se desprenden del artículo 18 de la Constitución Nacional precisamente fortalecen el irrestricto respeto a estos tres pilares fundamentales del proceso penal, que son, como decíamos recién, la acusación, la defensa y la prueba. Solo entonces así se honra a uno de los más nobles y ansiados objetivos del proceso penal. ¿Cuál es este? Llegar a la verdad real. Desde la actividad que con tareas y objetivos bien diferenciados deberán llevar adelante los jueces, conociendo y decidiendo en cada proceso. Mientras que los representantes del Ministerio Público, con independencia funcional y de criterio, defenderán la legalidad y los intereses de la sociedad entera, promoviendo y convocando la acción de la justicia. Hemos visto entonces, respecto al proceso judicial, las distintas ramas del derecho y cómo se organizan procesalmente estas ramas para bajar a la parte del órgano jurisdiccional, lo que son las leyes de fondo, los códigos, ya sea el civil, el penal, el laboral, al proceso judicial propiamente dicho, por medio de lo que disponen, como decíamos, los códigos de procedimiento de cada una de las provincias, y así materializar lo que es el proceso de fondo en el proceso, el derecho de fondo en el proceso judicial que lleva adelante el órgano jurisdiccional determinado, como decíamos, por sorteo y aleatoriamente. Bueno, de esta forma estamos llegando entonces al final de los temas que teníamos para ver en la clase de hoy. Así que les doy lugar a ustedes si quieren hacer alguna consulta, si tienen alguna duda, que aprovechen de preguntar, de consultar, o si alguien quiere hacer algún aporte también, como siempre lo decimos, tiene la libertad para hacerlo ahora. Así que bueno, les pregunto si me he hecho comprender, si se ha entendido bien los temas, si alguien tiene alguna duda, bueno, los dejo que puedan participar ustedes en este tiempo. Ustedes se capaciten y puedan plantear sus dudas o
o sus sugerencias, ustedes lo tienen que aprovechar y hacerlo, porque eso les va a hacer avanzar y les va a hacer conocer más, que de eso se trata, para eso ustedes están aquí en este curso, y queremos sacar el Profe, máximo provecho. Sí, decime, Fátima. disculpe, me surgió una Ah, duda porque ¿es se me hace Fátima o muy... no? ¿No? ¿Sos Fátima o no? No. No, no, Nareta. Ah, Narela, sí, decime, Narela. En una ocasión usted mencionó que la demanda debía formularse correctamente, porque si no después no se podía como corregir, como no había vuelta atrás. Yo tenía Sí, entendido que antes de correr vista al demandado, estaba la posibilidad de hacer un despacho señador, algo así puede ser, donde era la oportunidad de corregir errores en la formulación. ¿Eso está bien o cómo sería? sí, sí, efectivamente, es antes de darle el traslado al demandado. Lo que yo le quiero decir que una vez que el demandado es notificado de la demanda, ya no se puede cambiar lo que diga allí. Pero sí la ley prevé, diríamos, la posibilidad de hacer, inclusive, vieron que yo les comenté, cuando el juez va a desestimar por nivel oscuro, es decir, no está clara la pretensión, puede también convocar a la parte antes de desestimar la demanda y darle un plazo para que haga las aclaraciones del caso. En ese caso, haciendo aclaraciones, va a cambiar el contenido de la demanda. Así que se puede, pero como muy bien indicas vos, antes de que sea notificada la contraparte. Una vez que es notificada Em, la contraparte, ya queda como una foto del proceso, la demanda y la contestación de la demanda sobre lo que va a girar todo el proceso hasta su conclusión. y una pregunta, en caso Sí, de que el juez corra vista al demandado y la persona, digamos, demandada se dé cuenta de que está mal formulada, ¿puede desestimarla, o sea, como, o alegando que no es competente o que está mal formulada? ¿Cómo sería claro, eso? ante un error craso del actor en la demanda, un buen abogado que conteste la demanda lo va a hacer notar el juez. O Ah, sea, listo. el juez va a aceptar la demanda o no. Hace una primera lectura y si el juez la aceptó es porque va a correr vista del traslado del contenido de esa demanda a la contraparte. Pero obviamente que la acepte no quiere decir de que haya algún error o algún dicho del actor que después no pueda probar. Eso después en el proceso judicial, en la etapa de la prueba, se va a terminar como por así decirlo, de respaldar lo que uno dice, porque uno puede decir muchas cosas en la demanda, pero si después la parte probatoria del proceso no aporta las pruebas, no va a tener sustento lo que he dicho en la demanda. Entonces, la parte probatoria va a ser lo que va a respaldar lo que ha dicho el actor. Y el demandado, se va a ocupar el abogado del demandado de demoler lo que diga el actor por medio de las pruebas aportadas, de lo que haya dicho en la contestación de la demanda y del respaldo de las pruebas aportadas que respalden, valga la redundancia, lo que dijo en la contestación de la demanda. ¿Sí? Ajá, listo. Bueno, gracias. No, por favor. Muy bien. ¿Ven? Así van perdiendo el miedo. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o agregar algo? ¿O comentar algo? Bueno, me alegro entonces mucho de que hoy hayan participado dos compañeras, y los animo a que las clases puedan seguir siendo de esta manera, porque como ustedes ven, nos enriquecemos todos y todas de la participación que el otro pueda tener. Y lejos de pasar vergüenza, acuérdense, vergüenza es robar o vergüenza es vivir del otro, pero no preguntar si uno tiene dudas, aportar si tiene una idea, o aunque esté decirlo, pero ser a lo mejor guiado, ¿no es cierto?, eh, diríamos, que termine comprendiendo el error a lo mejor que ha cometido. Pero eso no es vergüenza, todo lo contrario. Así que bueno, les agradezco entonces hoy la participación.
Si nadie más va a hacer una pregunta o va a agregar algo, nos vamos a despedir entonces hasta la próxima clase, si Dios quiere. Cuídense, buenas noches para todos y todas, buen fin de semana y como siempre quedo atento a cualquier duda o consulta.